Bueno, les decía que uno de los problemas que tenemos al mirar la carta a los romanos es que a veces nos quedamos en la introducción, donde la introducción hace un recuento de los pecados de los hombres y explica con total claridad la condición perdida o caída de todos los habitantes de la tierra sin ninguna distinción, sean judíos, sean gentiles. Mas, sin embargo, toda la carta de los romanos habla exactamente de lo contrario. Habla del triunfo de la obra del Señor Jesucristo sobre el pecado. La carta a los romanos expone claramente cómo nos hizo libres del pecado, libres del pecado. Y una de las cosas que tenemos que hacer es ensanchar nuestro entendimiento, abrir bien nuestros oídos, porque nosotros vivimos, ¿cómo se llama?, aceptando el pecado como una condición irreparable. O sea, como que no, que mientras estemos aquí somos pecadores. Entonces hay una tendencia siempre como a inmortalizar el pecado, a decir que pues estamos en la carne, somos pecadores y siempre vamos a estar viviendo acá y nuestra perfección siempre será por allá cuando suene la trompeta, es que seremos perfectos. Esa es una perspectiva un poco mezquina de la obra del Señor Jesucristo, porque por un lado sí es cierto que será en el cielo donde seamos completamente perfectos. También es cierto que lo que Jesucristo hizo es perfecto. La carta a los romanos nos habla del poder de la cruz, del poder de la obra de Cristo. Y el objetivo del apóstol Pablo es hacernos entender que el poder que nos ha sido dado, o sea, el poder de su espíritu y el poder de lo que él hizo son superiores a nuestra condición caída y a nuestro pecado. No son iguales. No es una lucha, no, es una victoria. Cristo en la cruz del Calvario logró la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la esclavitud y la victoria sobre la muerte. Y a partir de aquí, toda la argumentación del apóstol Pablo es para hacernos entender eso, porque todo empieza cuando yo lo entiendo. ¿Por qué no vivimos una vida de victoria en cuanto a la integridad, a la justicia y a la santidad? ¿Por qué? Porque nuestra percepción de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo en nosotros es pequeña, mientras que la percepción que tenemos de nuestro pecado, o sea, vemos nuestro pecado como una realidad objetiva. Nuestra condición caída, nuestra inclinación al mal, eso lo vemos como algo objetivo, como algo real, como algo con lo que batallamos. Pero se nos olvida que hay un poder dentro de nosotros que es el Espíritu Santo. Y se nos olvidan los logros de la cruz. Y se nos olvida lo que la Biblia dice que Jesucristo hizo. Y se nos olvida de qué cosa estamos participando solamente por el hecho de creer en el Señor Jesucristo. Y nos hacemos partícipes de qué. Entonces, el apóstol Pablo expone con total claridad el triunfo de Cristo, de la gracia, del perdón, de la cruz, sobre el pecado, sobre la esclavitud, sobre la muerte. No hay medias tintas. No los enfrenta como dos gigantes que pelean a la par. No, no, no. Él lo que muestra en la carta a los romanos es un triunfo aplastante. La gracia del Señor Jesucristo derramada por nosotros a través de su sangre y de su cruz arrasa por completo y de manera amplia y suficiente el pecado de nuestra vida y nuestras inclinaciones. El apóstol Pablo diría cosas como: yo no hubiese sabido nunca que yo soy un hombre codicioso si no hubiese encontrado un mandamiento que dice no codiciarás. O sea, el mandamiento no codiciarás lo que hace es mostrarme a mí que hay codicia en mi corazón. Entonces, aquí la Biblia dice, o el apóstol Pablo dice, que la ley se puso precisamente para que el hombre conociera su grado de maldad y su grado de iniquidad. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros, o que se han descubierto del ser humano, es que lo que se prohíbe es lo que
le atrae al ser humano. ¿Por qué? Por esa condición caída, por esa condición perdida del ser humano. Entonces dice, Adán trajo el pecado, Adán trajo la muerte. Adán representaba a toda la humanidad. Toda la humanidad nace con la misma inclinación pecaminosa de Adán y toda la humanidad nace con una sentencia de muerte. Cuando nace un bebé, todo lindo, todo tierno y no ha hecho absolutamente nada más que llorar, ese bebé lo único cierto que tiene es que se va a morir. Desde que nace, todo ser viviente, lo único seguro que tiene es el día de su muerte. Y todos nacen así porque todos en Adán pecaron. Ahora, eso suena aplastante, suena terrible, suena espantoso, ¿cierto? La condición perdida, y eso es lo que quiere el apóstol Pablo, que nosotros veamos la gravedad del asunto, la gravedad del pecado, lo universal, lo aplastante del pecado, pero dice ahora que eso no es nada cuando lo comparamos con la obra del Señor Jesucristo. Cuando comparamos lo que hizo Adán con lo que hizo Cristo, nos vamos a dar cuenta que lo que hizo Cristo es más grande, es más poderoso, es más glorioso y tiene resultados eternos y trascendentales mayores a los que pudo haber tenido Adán. Entonces, ojo con eso, porque nosotros siempre, por nuestra condición caída, tendemos a amplificar lo de Adán y no poder ver la luz de Cristo, y de eso se trata Romanos. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ahora va a hablar del don, que es el regalo. Primero estaba hablando del castigo. ¿El castigo cuál es? La muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, el precio, la paga. Eso lo compara con el regalo. O sea, una cosa es que te paguen algo y otra cosa es que te regalen algo. Lo que dice acá Pablo es que lo que te están cobrando, que es la muerte, ¿cierto?, no es tan costoso como lo que te están regalando. Entonces dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que la gracia de Dios, como para ponérselos de una manera muy simple, que la gracia que Dios nos regala en Cristo Jesús es más abundante que la muerte que se nos cobra por el pecado. O sea, la gracia de Dios, dice, abundaron más la gracia y el regalo de Dios. Lo que Dios nos regala en Cristo Jesús es mucho más valioso y poderoso que lo que el pecado trae a nuestras vidas, que es la muerte. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí comparan el don, o sea, el regalo de la gracia, el regalo del perdón, de la salvación, de la redención, lo comparan con el castigo de la muerte. Y el castigo de la muerte vino por una sola transgresión que hizo Adán. Adán extendió su mano y comió de lo que no tenía que comer, una sola transgresión. Y esa transgresión llevó a una condición de pecado y de juicio a toda la humanidad. Pero cuando vino el Señor Jesucristo a regalarnos el don, el perdón, la justificación, la redención, ya las transgresiones no eran la transgresión de Adán, sino miles de transgresiones, porque una de las cosas que tenemos que entender y que nos cuesta trabajo entender es que, como nos dice el apóstol Pedro, para completar el concepto, es que Jesucristo fue ofrecido o sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el sacrificio de la cruz realmente se determina en la eternidad. Y Jesucristo muere, por así decirlo, en la mitad de la historia, para salvar a todos los que han pecado antes de su muerte y para todos los que han pecado después de su muerte.
en ese caso, Jesús nos está regalando el perdón y la vida eterna, no por una transgresión, sino por miles de miles y de miles y de millones de transgresiones, las tuyas, las mías y las de todas las personas que han creído en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando Él solamente era un anuncio, y en el Nuevo Testamento, cuando su muerte y resurrección son una realidad. Todo ese don vino no por una transgresión, sino por las transgresiones de todos los hombres. Ahora dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es para aquella persona que de un momento dado puede preguntar, bueno, pero yo no estaba en el jardín del Edén cuando Adán pecó, ¿y por qué a mí me tuvieron que meter en eso? ¿Y por qué yo tuve que heredar esa culpa? ¿Y por qué yo tengo que pagar por eso? Bueno, si les parece que es injusto que todos mueran por causa de la transgresión de Adán, ¿qué tan justo es que todos vivamos y resucitemos por la justicia de un solo hombre, Jesucristo? No por la mía ni por la tuya. O sea, no tenemos ningún mérito, pero todos vamos a resucitar, todos vamos a disfrutar de la gracia, todos vamos a tener vida eterna. De hecho, ya la tenemos. Es decir, ya tenemos la vida de Dios, ya disfrutamos de su presencia, ya entendemos su palabra, ya fuimos renovados en la mente y en el entendimiento, porque el que no ha sido renovado no entiende lo que está escrito aquí, pero tú entiendes lo que está escrito aquí porque el Espíritu Santo vino a tu mente, a tu corazón, y quitó las tinieblas y trajo la luz. Y todo eso es vida, y todo eso es don, y todo eso es regalo del cielo que recibes por la justicia de un solo hombre, que es Jesucristo. Porque, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mire lo que dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, es lo que le acabo de decir. Entre más ley hay, más ganas de violar la ley hay en el corazón de un ser humano. O sea, para que se mostrase toda la capacidad de pecar de los seres humanos, para que se mostrase toda la pecaminosidad de la humanidad. Para eso fue puesta la ley, para que toda la humanidad supiera la gravedad del pecado y al mismo tiempo manifestara toda esa pecaminosidad. De hecho, eso es lo que está sucediendo en nuestros días ahora. Está sucediendo que se violan cada vez las leyes y digamos los decretos o los proyectos de ley que se presentan siempre contienen una intención de violar determinado mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento de no matarás, el mandamiento de no codiciarás, el mandamiento de no mentir. Todas las leyes tienen que ver con la violación, o sea, los decretos, los proyectos de ley de los gobiernos ahora tienen que ver con cómo violar los 10 mandamientos. De eso se trata, parece que la existencia ahora. Pero Dios ha permitido todo esto, ¿para qué? Que el pecado mostrase todo su poder, que el pecado mostrase toda su malignidad, que el pecado mostrase toda su perversión. ¿Para qué? Para que Él pudiese mostrar todo el poder de su gracia. Y es un versículo clave que debemos entender cuando dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Recuerden que si la gracia reina, también reina la justicia. Cuando el pecado reina, reina la muerte. Cuando reina la gracia, no reina el desorden. Recuerden que hay unas sectas y también unas acepciones o unas inclinaciones teológicas a pensar que la gracia es un permiso para vivir de una manera libertina. Ok. Dice, no, cuando abunda la gracia en una persona, también abunda la justicia y la integridad en esa persona. Amén. Así que, ojo con eso, porque la gracia es gracia. O sea, la gracia es el don de Dios para hacer su voluntad.
La gracia es el don de Dios para amar su palabra, para amar sus mandamientos. La gracia es el don de Dios para poder obedecerlo. La gracia no es el permiso de Dios para pecar. No tiene ninguna gracia pecar. El pecado tiene que ver con la muerte. El pecado tiene que ver no con la gracia, sino con la caída de la gracia, con no estar lleno de la gracia de Dios. Entonces hay que tener en cuenta eso. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí viene la pregunta, porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se adelanta a todas esas distorsiones teológicas acerca de la gracia, donde en esa gracia barata o gracia adulterada o gracia malinterpretada, yo puedo darme el lujo de cometer ciertos pecados porque estoy bajo la gracia. Ese argumento lo rebate con total vehemencia el apóstol Pablo aquí. Ese argumento de pensar, porque, bueno, si Dios permitió que todo el mundo pecara y Dios permitió que la ley lo que hiciera fue hacer que el pecado abundara, ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo para qué? Para mostrar su gloria, la gloria de su gracia, para mostrar que el poder de la cruz, de la sangre y de la obra del Señor Jesucristo están por encima de todas nuestras inclinaciones pecaminosas. Entonces, el pecador que no entiende la gracia dice lo que el apóstol Pablo anticipó, que pues diremos, entonces perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. Y el apóstol Pablo dice, no se trata de eso. No se trata de eso. El apóstol Pablo está explicando lo que Dios permite para poder mostrar la grandeza de su poder y la grandeza de la obra de la cruz. Y precisamente esa grandeza de ese poder tiene que ver con la capacidad que tiene la cruz de Cristo y la obra de Cristo para librarnos de esa condición pecaminosa. Porque si no, la gracia entonces no tiene gracia. No tiene gracia. Si la gracia viene a mi vida para que yo siga viviendo igual, realmente eso no es gracia. Eso no es gracia. Entonces, tenemos que despojarnos de ese falso concepto de la gracia. ¿Por qué no puede pecar alguien que está bajo la gracia? Pues porque el que está bajo la gracia está en la fe del Señor Jesucristo. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Uno de los conceptos fundamentales de la fe es la muerte de Jesús. Escuchen bien, la muerte de Jesús. Es un concepto fundamental de la fe. Más adelante el apóstol Pablo dirá, y de ahí se extrae la oración de fe, la famosa oración de fe, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó ¿de dónde? De los muertos. La muerte es un fundamento, un eslabón, una columna de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y para nosotros poder tener una vida nueva, la vida de Jesús, tenemos que morir. Tenemos que morir. Y el que no abraza la muerte de Cristo como suya propia, no ha muerto. Por lo tanto, no ha pagado la deuda. ¿Sí entienden? Jesús lo que ofrece en la cruz del Calvario es morir en nuestro lugar. Por lo tanto, esa muerte yo la tengo que abrazar como mi propia muerte, como una muerte sustituta. ¿Para qué? Para que yo pueda estar a paz y salvo con Dios, que es lo que Dios me ofrece a mí. Me ofrece que su Hijo muera en mi lugar. Si yo tengo bien claro en mi conciencia y en mi entendimiento que la muerte de Jesús es mi muerte, la muerte de mi vieja vida, la muerte de todo lo que yo soy,
importantísimo identificarnos con la muerte de Jesús. Si no nos identificamos con la muerte de Jesús, no tenemos vida nueva. No tenemos vida nueva. Si nosotros creemos que la fe consiste en empezar a portarme bien y de pronto yo cometo algo, no porque crea que la gracia me da permiso, ojo, hago algo malo no porque crea que la gracia me dé permiso para hacerlo, sino porque en mi debilidad todavía no estoy muy convencida de que soy una nueva criatura. Todavía tengo en mi conciencia el modo de ver y de caminar y de actuar de cuando yo no había conocido al Señor Jesucristo ni había abrazado su muerte como mi muerte. ¿Sí está claro eso? Sí. Ok. Entonces es importante que entendamos que la muerte de Jesús es mi muerte. Porque eso libera ¿qué cosa? Mi conciencia. Una de las cosas que más nos aparta de Dios a los verdaderos cristianos, a los que tenemos fe en que tenemos que ser santos, o sea que dentro de mi concepción teológica yo me exijo a sí mismo una vida de integridad, porque eso es lo que soy. O sea, porque soy hija de Dios y he sido santificada, entonces yo me exijo a mí misma esa vida, pero no siempre doy la talla, no siempre llego a donde debo llegar en esta vida, no siempre llego allá. ¿Qué sucede con una persona que no entiende que Jesucristo murió en su lugar y que ella ya pagó lo que tenía que pagar por ese pecado, aunque lo estés cometiendo después de haberte convertido? Ya está pago el pecado. Aquí sí nos estamos enfrentando a la gracia. Y uno dice, pero ¿cómo así? Entonces, y ese es el problema, la mayoría de los cristianos hacen la oración de fe, se van de la iglesia y juran que de ahí en adelante se van a portar bien. Pero no falta mucho para meter la pata y darse semejante estrellón, y entonces ahora ¿quién me limpia? Entonces dicen, yo todavía soy un pecador, o sea que la obra de Cristo no me sirvió porque yo tenía que quedar instantáneamente santa. No. Pedro dice que fuimos redimidos con un cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo para cubrir nuestros pecados de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces, si yo entiendo eso, aún en el mismo momento en que cometo una falla, y entiendo que esa falla y ese error fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario, yo simplemente entro nuevamente a su presencia, le pido perdón a Dios por mi incredulidad, le pido perdón a Dios por mi falta de aceptar lo que Él dice que soy, y continúo. Pero como yo no creo a veces en la obra de Cristo, entonces comienzo a dar vueltas y no voy a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque creo que el pecado que cometí no estaba en la lista. No estaba en la lista de los pecados por los que murió Jesús. Y es que la paga del pecado es muerte, y nadie puede... en derecho dicen, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo crimen, ¿cierto? Entonces, toda la maldad que hemos hecho fue pagada con el precio de la maldad. ¿Y cuál es el precio de la maldad? La muerte. Esto es tan fundamental en nuestra fe. La muerte de Jesús es mi muerte y es la cancelación de todas mis deudas con la justicia divina, que cuando yo voy al bautismo, yo lo que hago en el bautismo es una representación, un drama de lo que sucedió cuando yo recibí al Señor Jesucristo. Eso es lo que es el bautismo, es una dramatización. Me meten en el agua simbolizando ¿qué cosa? Que muero con Cristo. Y en ese bautismo, de manera simbólica, yo me uno a la muerte de Jesús. Acepto la muerte de Jesús como mi muerte sustituta. Mire, eso para Dios es así. Escuchen, eso para Dios es así. El problema es que para nosotros no es así. O sea, Dios se lo cree porque Dios se lo inventó. El problema es nuestra fe. Nosotros no nos lo creemos. Nosotros no nos lo creemos. Y como no nos lo creemos, fallamos. Y a la primera falla, en vez de correr al trono de la gracia para hallar oportuno socorro,
¿Para qué? Para que no lo vuelva a hacer más, para que yo sea limpiado. ¿Han visto cómo ora el rey David cuando por fin se da cuenta de que él es adúltero y asesino y todo eso, y él descubre que hay todo eso en su corazón, y él dice: lávame, límpiame, quítame todo esto, y le da y le da y le da, porque dice: yo no quiero volver a hacer eso más nunca. Si en vez de alejarnos y decir: yo no sirvo para esto, yo me siento sucio, yo me siento sucia, yo siento que Dios no me ha perdonado. Mire, yo he hablado con personas que tienen años en el Evangelio, y aún ministran y me dicen: es que yo siento que Dios no me ha perdonado. Es que nosotros no podemos caminar por sentir, sino por creer en que Él dice que ya me perdonó, que ya me perdonó. Entonces, en todo ese lapso de la incredulidad, en toda esa culpa, por lo menos Hebreos dice que nos acerquemos a Él, lavados purificadas las conciencias de obras muertas. O sea, que no nos debemos acercar a Dios con culpa, sino con la paz de saber que ese pecado lo cargó Jesús en la cruz. De esa manera nuestra comunión con Dios no se interrumpe. ¿Recuerdan el texto que dice: hijitos, no pequéis? Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, ¿cierto? Y luego dice que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo, fiel y justo. Si nosotros decimos que Dios es fiel y justo, cuando confesamos un pecado, podríamos decir: es fiel y justo y nos debe castigar, ¿cierto? Pero dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Por qué? Bueno, va a sonar un poco atrevido lo que voy a decir, pero es que si tú has creído en el Señor Jesucristo y Jesucristo ya pagó por tu pecado y Dios te lo cobra a ti, siendo que ya se lo cobró a Jesús, ¿dejaría de ser qué? Así de sencillo. Entonces no es que Él me haga el favor de perdonarme. Suena un poco fuerte, ¿no? Suena como atrevido, pero ese es el regalo. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos regalado, lo queremos ganado. Somos tan soberbios, somos tan orgullosos. Oye, que me regalen el perdón para todo. No, yo me lo tengo que ganar, si sea a punta de ayuno. Ve que yo por lo menos puede ser que yo soy una mujer de ayuno, por eso que a mí Dios me tiene limpiecita, vea, porque yo ayuno. No es por mi ayuno, es porque ya está pago. Entonces no es por el ayuno, es por la fe. Lo que hay que cuidar es la fe. Lo que hay que cuidar es la fe. Cuando la fe flaquea, viene la culpa. Cuando la fe flaquea, entonces no nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Recuerdan la clase pasada? Sino que le preguntamos a Dios: ¿qué hicimos? ¿Me estará castigando Dios por lo que hice? No, ninguna tribulación viene por castigo. Todas las tribulaciones vienen como una disciplina para transformarnos en lo que ya somos, sus hijos. Entonces, continuamos. Dice: porque si fuimos plantados, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, o sea, en la de su vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. De aquí en adelante el apóstol Pablo lo va a decir, es lo mismo, está diciendo lo mismo, pero te lo está diciendo de diferentes maneras. Y como lo está diciendo de diferentes maneras, escucha, la Biblia no está tratando de hacer un tratado teológico, porque ya en el primer versículo dijo lo que tenía que decir. ¿Qué pasa cuando yo te repito y te repito algo? ¿Qué es lo que quiero? Que te lo aprendas, que te lo aprendas, que te lo aprendas. Parece un juego de palabras. Lo que pasa es que él lo repite de una forma y luego lo arma de otra forma, pero él está diciendo el mismo principio. Si tú abrazas la muerte de Jesús, tienes la vida de Jesús. Entonces viene y dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, no participamos de una muerte real, sino de una muerte simbólica, nosotros morimos con Cristo en la cruz. Por eso dice semejanza de su muerte. Entonces, nosotros nos hacemos partícipes de esa muerte abrazándola como nuestra propia muerte. Y dice, también vamos a participar de su resurrección. Sabiendo esto, sabiendo,
Mire que la clave aquí tiene que ver con lo que sé, y por eso está repitiendo, sé. Toda transformación comienza por la mente, comienza porque tú empieces a entender algo que no entendías. Empiezas a ver algo de una manera diferente a como la veías. Por eso dice, transfórmense por la renovación del entendimiento. Si no se transforma tu entendimiento, tampoco tu corazón y tampoco tu conducta. Somos mente, emociones, voluntad. La mente es la sede de los pensamientos. Cuando los pensamientos se interiorizan y comienzan a no ser, escucha, a no ser pensamientos que pasan por tu mente, sino que se anidan en tu mente. ¿Me estás entendiendo? Ok, no es un pensamiento que pasó y ahora voy a la noche y me abro el celular y comienzo a ver las últimas locuras del presidente o no sé, cualquier cosa, que ya esto se volvió como un paquito. Entonces, ¿qué sucede? Que él pensé, ¿de qué fue que trató la clase? Es que para ver, no sé, estuvo buenísima, pero espérate, ¿qué fue? Que es que yo no me acuerdo. Cuando el pensamiento se convierte en tu estructura mental, no en un conocimiento que pasó. ¿Cuántos aquí pueden desarrollarme una ecuación de segundo grado con X, Y, variable a la 2? ¿Y ustedes nunca hicieron eso? Me la ponen y yo digo, qué cosa tan horrible. Lo único que me trae son malos recuerdos. Pero ¿cómo X, Y a la 2, man? No sé, ni quiero saber, es que ni me importa. Ni me importa, ni me muestren eso. Entonces, ok, ya salieron los matemáticos también. Bueno, entonces, hermano, si eso pasa por mi mente, pues no pasa nada, quedas igualito. Pero si eso se convierte, repito, en los fundamentos de tu ser, de tu identidad, de la forma como percibes el mundo, entonces ya eso baja a tus afectos, se convierte en tu identidad y por supuesto va a modificar tu conducta. ¿Por qué no cambiamos? Por la poca Biblia que interiorizamos. ¿Qué dijo el Señor el domingo? Si meditas en ella, meditar. Ustedes saben que ahora está de moda la meditación. ¿Cómo es que dicen meditación en inglés? El mindful. Que tiene que ser en inglés para que se ponga de moda, porque en español nada se pone de moda. Nada, pues tiene que ser en inglés y todo el mundo se tuerce hablando de eso y dan clases de meditación y todo eso y se ha descubierto que la meditación sana, que la meditación quita el estrés, que la meditación, imagínense si meditáramos en esto. Y es real, meditar en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no pase así como un fantasma que pasó y me quedan solamente las preocupaciones, las deudas y las ofensas y la amargura y los complejos y los miedos y todo lo demás que sí da vueltas en mi mente, ¿cierto? En la mente hay cosas así que dan vueltas, aletean en la mente. Bueno, hay que sacar eso y instalar la palabra de Dios allí. No es que yo no sé si es así, no es que si Dios dice que es así, y yo simplemente instalo ese chip en la cabeza y por eso que el apóstol Pablo vuelve y juega con lo mismo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, que si ya yo morí en Cristo Jesús, ya yo no le tengo miedo a la muerte porque la muerte no se va a enseñorear de mí. Como dijo Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. ¿Cuántas veces puede morir una persona? Una sola vez. Más en cuanto vive. A ver, esta es como una frase de simple lógica. El apóstol Pablo te está diciendo, si tú ya moriste al pecado con Cristo Jesús, pero estás vivo, significa que esta vida no es aquella que tenías, porque aquella que tenías ya se murió. Luego la que tienes ahora es nueva y le pertenece ¿a quién?
le pertenece al que te la regaló, al que te la dio. Este es el don, la vida. Y entonces tú no vas a empezar a vivir para Dios cuando suene la trompeta, cuando te mueres. Tú tienes que empezar a vivir para Dios en el mismo instante en que abrazas la muerte de Jesús como tu propia muerte. O sea, en el mismo instante en que crees en Jesús, tienes que empezar a vivir para Dios. Pregunta, ¿tú entiendes eso? ¿Tú entiendes que ya moriste y que la vida que tienes ahora es para que la vivas para Dios? ¿Vives para Dios? Le pregunto a los jóvenes que están aquí, ¿estás viviendo para Dios? ¿Vives para Dios? ¿Vives para Dios? Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas, mas en cuanto ahora vive, para Dios vive. Así también vosotros considérense. Primero, lo que sabemos. Ahora, ¿cómo nos consideramos? Entonces ahí es donde no cabe el asunto de que yo soy un pobre pecador, un gusano perdido, un no sé qué. No, eso no pega ahí. Dice, considérense. O sea, una nueva forma de percibirme a mí misma. Escucha, es lo que trae la fe. Si tú abrazas esta fe, lo primero que te cambia es la percepción de ti mismo. Si no, vas a seguir portándote como antes, porque eres el mismo de antes. Pero si tú abrazas todo eso, la muerte sustituta de Cristo y la vida que Él te da como un regalo, luego la vida que tengo es para Él, luego el pecado no está en la agenda. No está en la agenda. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considérense muertos al pecado. Dice considérense, o sea, mírate a ti misma como una persona que murió al pecado, pero considérate viva para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate muerto al pecado, considérate vivo para Dios. ¿Qué significa eso? Que tienes que estar disponible para Dios. Pero para que tú estés disponible para Dios, tienes que haber cambiado el chip de quién eres tú. Si tú estás disponible para Dios, tú tienes que tener paz con Dios, porque ya pagaron todas las maldades que has hecho y las que te faltan por hacer. Aunque pareciera que les estoy haciendo una invitación a que hagan maldades. No, les estoy advirtiendo que probablemente se van a caer en el camino que nos falta, pero que esas caídas ya están saldadas también. Ahora, si alguno de ustedes dice, como las caídas están saldadas, yo mañana me voy de rumba, es porque no se han convertido. No se han convertido, están buscando una licencia para pecar. El que está convertido siempre está buscando la forma de no pecar. O sea, el que está convertido dice, ¿cómo hago? O sea, el pecado está ahí, yo sé que está ahí, pero ¿cómo hago para no caer ahí? Pero si una persona dice, vamos a ver en qué versículo de la Biblia me dan permiso para pecar. Mira que hay un poco. No, entonces ¿para qué me da mala vida? Si ve, allá en la Piedra Angular, son legalistas. Por eso es que no me congrego allá, porque son legalistas. Yo me voy para allá. Ya sí saben lo que es la gracia. Entonces, esto es lo que pasa. Que no te estás considerando como Dios dice, luego no hay fe. No hay fe. Tú no tienes fe. La fe está basada en que Cristo murió por mí y yo morí con Él. Y la vida que tengo me la da Él y es una vida nueva y le pertenece a Dios y ahora vivo para Dios. De ahí para adelante se me puede torcer algún renglón, sí. Pero luego retomo y sigo el camino. Porque tengo claro quién soy. Por una nueva consideración de mí mismo. Es supremamente importante lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo número 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora se vuelve más práctico. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Y aquí dice que el pecado te va a dar órdenes. O sea, el cuerpo te va a dar órdenes.
O sea, más claro, oye, pero ¿por qué enredan tanto la pita? El cuerpo te da órdenes, te dice, vamos a pecar. ¿Y qué está diciendo ahora? Él no puede reinar. ¿Qué significa reinar? Reinar significa ordenar y que los demás te obedezcan. Eso es reinar. Si todos ustedes hacen aquí lo que a mí me da la gana, yo estoy reinando. Entonces, si el cuerpo te pide algo que es pecaminoso y tú se lo das, está reinando el pecado, está reinando tu cuerpo. Él va a pedir y él va a seguir ordenando. Porque lo que se convierte es el espíritu. De adentro hacia afuera somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu de Dios llega a través de su palabra, llega a mi espíritu y mi espíritu se convierte. Ojo, pero mi alma no. A mi alma le sigue gustando lo mismo. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Me las como para que mi espíritu se ponga fuerte y domine mi alma. Y luego que domine mi alma, va a terminar dominando mi cuerpo. Ese es el plan de Dios. Dios te devuelve el timón del barco. Tú ibas perdido, el barco iba para donde sea, Dios te devuelve el timón y dice, ahora gobierna de nuevo tu vida. Le pongo mi espíritu a tu espíritu para que tú puedas, número uno, discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, y para que en el interior del espíritu es donde radica la voluntad del ser humano. En el alma están las pasiones, en el cuerpo, en el alma están las pasiones, los deseos, las codicias, las rabias, la amargura, el mal genio, todo eso pertenece al alma. Pero la voluntad, que es la capacidad que tiene el ser humano de tomar una decisión aún en contra de sus propios instintos y de sus propias pasiones y gobernarse. O sea, por la voluntad decidimos levantarnos en la mañana y hacer ejercicio. Por la voluntad decidimos no comernos un postre que nos encanta y que se nos hace agua a la boca porque decidimos que nuestra salud es más valiosa. La restauración de la voluntad, buscando a Dios, buscando estándares de integridad y de justicia, la da el Espíritu Santo adentro. Pero si yo no alimento mi espíritu, sino que alimento mi alma, todo el día la musiquita, todo el día la comida, todo el día la pizza grasosa, todo el día dándole a mi cuerpo todo lo que pide. Todo lo que pide, o sea, mi cuerpo es el rey, mi cuerpo domina mi vida, mi cuerpo es el que me hace tomar las decisiones. Hermano, completamente almático, completamente carnal, así voy a ser para todo, para todo, para todo. Entonces, yo tengo que creer esta verdad en lo más profundo de mi ser y que mi espíritu se fortalezca con esta verdad y que mi espíritu controle nuevamente todo mi ser. Y que mi alma y mi cuerpo vayan a donde ordena mi espíritu. No soy esclava de mis instintos, ni de mis pasiones, ni de mi temperamento, ni de mi mal genio. Todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Que a uno le da rabia, que a uno le da ganas de matar a alguien, que a uno le da ganas... Todo eso está ahí. Pero ahora tengo cómo controlarlo. Pero para eso yo tengo que cambiar de identidad, cambiar de la percepción que tengo, entender que ahora soy un ser espiritual y que vivo para Dios. Y eso se produce cuando creo en Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en su concupiscencia. La palabra concupiscencia, repito porque de pronto no saben, ¿qué es concupiscencia? Los deseos desordenados. Es decir, nosotros tenemos deseos normalmente de comer, eso no es pecado. Pero la mayoría comemos más de la cuenta y de lo que no debemos comer. Ahí es donde está el pecado. Todos tenemos un deseo, un instinto sexual, pero casi siempre el instinto sexual se va por donde no es. Eso se llama la concupiscencia. O sea, deseamos la sexualidad fuera del matrimonio, fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de forma, en contra de la naturaleza. Todas esas perversidades de un instinto que es natural y normal, eso se llama concupiscencia. Concupiscencia. Fuimos dotados por Dios con un instinto de adquisición. Todos tenemos capacidad de trabajar y adquirir dinero. Pero la concupiscencia hace que ese instinto de adquisición se vuelva en avaricia. Y entonces queremos trabajar todo el día y querer más dinero y hacer trampa también y hacer más cosas y comprar baloto y hacer más cosas y más cosas porque no nos saciamos nunca por la concupiscencia.
Entonces dice que no obedezcas a tu cuerpo en sus concupiscencias. Tu cuerpo no puede ser el que da las órdenes en tu vida. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora habla de presentarse. O sea, habla de estar disponible. Estar disponible, ¿cierto? Si tú estás disponible para Dios, no puedes estar disponible para el pecado. ¿Y eso qué implica? Que hay lugares donde ya no vas. ¿Por qué? Porque ya no estás disponible para las tareas que se realizan en esos lugares. Es claro, eso es elemental. Por decir algo, tu amiga la rumbera con la que te tomabas tus tragos y te ibas de fiesta, te llama. ¿Estás disponible o no estás disponible? Ok, aquí dice no presentes tus miembros, o sea, tu cuerpo, tus manos, tu caminar, tu voz, tu hablar. No te pongas a disposición del pecado. Y eso no es teología, eso es la vida práctica. La vida práctica. No, mija, ya yo no voy para allá, porque ay, si te contara que conocí al Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te volviste aleluya? Sí, te invito a la iglesia. Ay, no, vamos a la iglesia. Ok. Pero cuando eso no pasa, es porque yo no me considero muerta al pecado. Yo digo, bueno, yo estoy medio muerta, pero ahí voy, con lo poquito que me queda. ¿Dónde es que es la rumba? Y entonces ahí uno comienza a ver, ¿cierto?, a los muertos vivientes. Los muertos vivientes, uno a través de los chats, a través del Instagram, uno se da cuenta cuántos muertos vivientes hay. O sea, los muertos vivientes son los que de noche salen de rumba y de día vienen a la iglesia. Están disponibles para el pecado. Yo no sé cómo hacen. De verdad, que yo no me creo ni muy santa ni muy nada, pero a mí sí me pareció eso como raro de seguir con las mismas amigas de antes. Pero hay gente que sí, mis amigas. Yo me tengo que reír con pero esas amigas, ¿cuáles son? No, las amigas, las del colegio, las de la universidad. ¿Cómo hace uno si ya uno es una nueva persona? Porque yo he hecho el intento y yo no he podido. La última vez, y eso hace 1000 años que fui a una reunión o pasé por la casa de una amiga, me dijo que sí le podía leer la mano. Yo le dije que yo no sabía, yo ni me acordaba de eso. Entonces, ¿cómo hace la gente para reunirse con el pasado? O sea, con la vida que ya murió. Ahí es donde está el cuento que no has creído. No, pero hay gente que está feliz. Eso se llama el regreso de los muertos vivientes. Ellos dicen que están muertos en Cristo, pero eso es el domingo. El sábado anterior estaban felices con la vida que ellos siempre han vivido. Entonces, ahí es donde está el problema de la fe, ahí es donde está el problema de la percepción. No, hermano, no se puede. No hay concordia entre la luz y las tinieblas. Y si la hay, es porque ambos están en tinieblas. Así de sencillo. La gente se espanta y te dice, no me gusta. No me gusta cómo tú eres. Predica una vez y no te vuelven a invitar. Ves a la primera fiesta y predícales a Cristo, no te vuelven a invitar. Ahora depende también qué predican. Hay gente que predica y que Dios los ama. A un poco de borracho, a un poco de adúltero. Es que Dios nos ama. Y ellos todos borrachos te dicen, claro, Dios nos ama, claro, chévere. Y sigue la rumba igual. Eso, hermano, cuando una persona se convierte, de verdad, no anda en ningún proceso. Sabe por dónde tiene que ir y ya. Tiene hambre y sed de justicia, como dice la Biblia. Bueno, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ustedes saben que
Hay gente que dice, lo que estamos tratando de rebatir o lo que está tratando de rebatir el apóstol Pablo es que vivir en gracia no es que el pecado se enseñoree de ti. Si el pecado se enseñorea de ti, estás bajo la ley, estás bajo condenación. Cuando una persona está esclavizada al pecado es porque está bajo la ley, no está en Cristo, no está en Cristo. No ha sido libertada por Cristo, no ha creído en la obra del Señor Jesucristo, no ha puesto su confianza en la cruz del Calvario. Bueno, continuemos. Versículo 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, o sea, el viernes o quizás desde el jueves estabas pendiente dónde era la rumba, o quizás no tiene que ser el viernes, de lunes a jueves estabas pensando qué trampa hacías, de qué manera te robabas las horas o te robabas la papelería de la oficina. O sea, todo el tiempo tus manos, tu mente, tus decisiones, tus pensamientos era cómo robo, cómo tumbo, cómo hago trampa, cómo conquisto a esto, cómo me acuesto con este, cómo me emborracho, cómo consigo una entrada gratis a esto. Cómo, o sea, si todo el tiempo tus manos, tus pies, tu mente, tu boca estaba al servicio de la maldad, pues ahora todo tu ser tiene que ponerse al servicio de la justicia. O sea, tienes que estar ocupado. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Si nos sentásemos a reflexionar en todo lo que hicimos, sobre todo yo pienso que esto es como para la gente que está empezando a caminar en el Señor o que no ha entendido cómo se debe caminar en el Señor. Si empezamos a mirar nuestras conductas, nuestros comportamientos y las pondríamos así como en exhibición, por ejemplo, en el folleto con el que nosotros evangelizamos, al final dice que Dios puede leer todos nuestros pensamientos y que es como si Dios en el día final abriera un telón grande, una pantalla grande de cine y allí se transmitiera todo lo que hemos hecho, que hasta cosas que se nos han olvidado, todos los pensamientos sucios y todas las acciones que hicimos a solas o acompañados, que salgan en una pantalla. ¿Qué sentiríamos? ¿Nos aplaudirían? ¿Estaríamos avergonzados? ¿Estaríamos humillados? ¿Cómo estaríamos si toda nuestra vida se publicase en una pantalla? Con mucha vergüenza, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluar lo que hacíamos en esos términos para que podamos comprender que eso ya fue pagado en la cruz del Calvario y que no debe ni siquiera venir a nuestro pensamiento y mucho menos a los deseos de nuestro corazón. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación. O sea, este es el fruto. ¿Este es el fruto de qué? Pues el fruto de haber sido lavados, limpiados, perdonados, justificados. Y como fin, nuestro propósito, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, bueno, entonces vamos ahora a mirar otra consecuencia de la justificación por la fe. Y ahora el apóstol Pablo va a hablar acerca de la libertad del pecado. Estaba hablando acerca de la libertad de la muerte como tal, o sea, ese temor a la muerte y de ver la muerte como un castigo, no, porque ya la muerte de Jesús pagó.
Y estábamos también viendo el concepto de la libertad de la esclavitud al pecado, o sea, de tener que obedecer a mi cuerpo que me pide pecar. De eso también hemos sido libertados. Ok, ahora hay otra libertad, que es la libertad de la ley. La ley que fue puesta ¿para qué? Para condenar al pecador. De eso también hemos sido libertados. Y el apóstol Pablo presenta un ejemplo que tiene que ver con el matrimonio. Vamos a Romanos 7 y leemos del 1 al 6. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto es bien bonito, este pasaje es bien bonito, porque utiliza el ejemplo claro de un matrimonio, ¿cierto? Si mi esposo se murió, yo me puedo casar con otro y no ha pasado nada. Está diciendo que así es la ley. La ley nos condena mientras estamos vivos, porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Después de haber muerto en la cruz del Señor Jesucristo, ya la ley no tiene ningún efecto de condenación para ninguno de nosotros. No hay ley contra ninguno que está en Cristo. Escuche, con la ley nadie puede acusar a uno que está en Cristo Jesús, porque el que está en Cristo Jesús ha muerto con Jesús en la cruz. Y la paga de la transgresión de la ley es la muerte. Entonces ya la ley no es con nosotros. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, le pertenecemos a otro. Y dice, a quien resucitó de los muertos. O sea, le pertenecemos a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la vida cristiana, si nosotros queremos caminar en un camino de santificación, ese camino no es tratar de cumplir la ley. Ese no es el camino. El camino de la santificación es abrazar siempre a Jesucristo. Es buscar cada día una relación más íntima y más intensa con el Señor Jesucristo, que es lo que Él dice en Juan capítulo 15, que si permanecemos en Él, que Él es la vid verdadera, que todo pámpano que permanece en Él da mucho fruto, pero el que no permanece en Cristo no da fruto. ¿El fruto qué es? La justicia, la vida de integridad que nosotros anhelamos porque es la que Dios nos ofrece, pero esa vida no es posible tratando de ser correctos. Esa vida solo es posible tratando de agradar a Cristo, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Si mi relación con Cristo es intensa, es profunda y yo me olvido de todo, Cristo va a producir en mí su propia imagen, que es la imagen de la santidad, de la perfección, es la imagen del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo a los Gálatas, le dice, hijitos, por ustedes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que el Señor Jesucristo sea formado en ustedes. Entonces la vida cristiana no consiste en averiguar qué es pecado. Tomar cerveza es pecado. Ay, hacer esto es pecado. Teñirme el pelo es pecado. Hacerme el tatuaje es pecado. Ponerme el arete es pecado. Entonces, mejor dicho, ¿y entonces uno cómo hace? No. Si tú abrazas al Señor Jesucristo, no vas a cometer ningún pecado. Los pecados vienen cuando nos desligamos de Él y dejamos que otros influencien mi vida. Cuando abrazamos una religión, cuando abrazamos una secta, cuando abrazamos un modo de vida, ¿cierto? Entonces están los judaizantes que piensan que la santidad es que nos pongamos el gorrito de la kipá, que nos pongamos el mantico, que tengamos una menoralla en la sala y que hagamos un poco de cosas que no les sirvieron ni a ellos ni menos a nosotros.
o que la santidad consiste en hacer esto y esto y esto y esto. No, la santidad consiste en creer en lo que Él ha hecho, seguirlo, amarlo, obedecerlo, conocerlo. Eso es todo. Entonces, ahora somos de Cristo. En eso consiste la vida cristiana. Ahora somos de Él. ¿Qué diremos? Versículo 7. El versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, que la codicia es un pecado que es del alma. ¿Me explico? La codicia no es que yo me robé, no, el robo es otra cosa, pero hay un mandamiento que dice no codiciar, o sea, no desear, o sea, el mandamiento se limita al deseo interno del alma, o sea, desearlo. Por eso es que Jesús dijo que cualquier hombre que deseara a una mujer en su corazón ya cometió adulterio. Bueno, y eso aplica para las mujeres y para todo el mundo, pero bueno, así lo expresó el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, yo nunca me hubiera dado cuenta que yo era codicioso hasta que conocí que hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, el apóstol Pablo habla de ese conflicto que hace que el pecador sienta atracción por lo que está prohibido. Eso es sencillo. Si se prohíben algo, no se puede salir del salón. Todo el mundo empieza a mirar la puerta. ¿Pero y por qué no podemos salir? Y le entran a uno unas ganas de salir del salón. ¿Por qué? Porque yo dije que está prohibido salir del salón. Entonces, ese es el problema. No piensen en el elefante rosado, entonces inmediatamente está el elefante rosado en la mente. Esa es la condición humana del ser humano. El apóstol Pablo dice ahora en forma de pregunta, versículo 13, luego lo que es bueno, o sea, la ley, vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Fue el pecado que usó la ley para hacerme ver el pecado más deseable. O sea, es mi condición. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, el mandamiento lo que hace es legislar un acto y darle su carácter de perverso, para que yo en mi conciencia pueda entender que eso es malo y para que en el juicio quede claro lo que es el pecado. Pero sabemos que la ley, o sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos, dice que la ley es espiritual. Honrar a Dios por encima de todas las cosas, amarlo por encima de todas las cosas, no trabajar el día sábado, sino guardar el día de reposo, trabajar, no mentir, el prójimo, todo eso es que, todo eso es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual. El malo soy yo, dice, más yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, a mí me gusta hacer todo lo contrario de la ley. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este es el segmento complejo de la carta del apóstol Pablo, que tiene 50.000 interpretaciones y 50.000 teólogos debatiendo sobre este pasaje, sobre de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Algunos dicen que el apóstol Pablo tenía un pecado horrendo que él ocultaba y que por eso escribió eso, que a lo mejor cometía quién sabe qué cosa fea y que por eso el apóstol Pablo escribió eso. Y todo eso lo dicen y lo inventan, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, ¿para qué creen? Para justificar que ellos sirven en la iglesia, hacen todo y tienen su pecado escondido. Exacto. No, el apóstol Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo lo que está hablando es de la dualidad que se presenta en un creyente, que se da cuenta que hay todavía una inclinación pecaminosa en su cuerpo
y que a su cuerpo le gusta hacer lo malo, pero a su espíritu no le gusta. Él está hablando de eso, él está hablando de eso. Entonces, para efectos de que en algún momento yo caiga en ese pecado, el apóstol Pablo dice, ya no soy yo el que está haciendo eso, porque mi voluntad no desea hacerlo, sino que yo, por mi debilidad, por mi descuido, por lo que sea, he caído en eso. Pero no soy yo, es decir, yo no decido voluntariamente pecar. Yo soy, digamos, traído a una vida en la que entro en conflicto con mi naturaleza caída, entro en conflicto con mis pasiones pecaminosas, entro en conflicto con mi carne. Y yo tengo que saber quién soy yo verdaderamente. Amén. Es decir, yo no soy ese pecador. Si me gusta algo que es pecaminoso, no sé, alguna tendencia, alguna inclinación, cualquiera que sea la inclinación pecaminosa, el apóstol Pablo dice, ese no soy yo. Y es lo importante porque él salva su identidad, porque él sabe que su identidad está en Cristo. Y la única forma de que yo me despoje de esa conducta pecaminosa es que yo no me identifique con ella. Que yo no identifique ese pecado como parte de mi ser, porque estaría echando por tierra todo lo que Cristo dice que yo soy y que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo me leí un libro que es bastante, pero bastante fuerte y no se lo recomiendo a nadie, pero es un libro de un hombre que se llama Carlos Catari, un hombre convertido. Él cuenta de su historia y de su testimonio de una manera supremamente cruda, supremamente clara. Esto no es para principiantes. O sea, usted tiene que ser muy fuerte en la fe para leerse ese libro. Yo no lo recomiendo. Pero él habla de cómo comprender quién soy en Cristo Jesús me liberta de ser un esclavo del pecado. Y habla del problema. Por ejemplo, él toma a un que le dice, es que yo nací así, algo que es falso, pero partamos de la premisa, de una premisa que sí es verdadera, y es que, bueno, yo no sé ahora, porque ahora estamos en medio de una perversidad fuera de serie, pero la mayoría de los no escogieron. O sea, él no escoge. Entonces, le dice a este hombre que ya salió de y que es un hombre que no tiene marcas para nada, que está completamente restaurado, él le dice, sí, tú no escogiste ser, pero sí has escogido, escuche bien, esa inclinación como el fundamento de tu identidad. ¿Sí entienden? Es decir, la sexualidad no es la identidad del ser humano. De hecho, la sexualidad va a desaparecer. La Biblia dice que nosotros seremos asexuales, que ya no nos casaremos ni nos daremos. O sea, la sexualidad es una condición temporal de una forma de existencia temporal en esta tierra. Ahora, esa sexualidad está enferma. El problema es que toma esa inclinación sexual adulterada o antinatural y la convierte en la esencia de su ser y de su personalidad. Y dice, es decir, como que este es el centro de mi vida. Y ahí es donde se pierde la identidad. Entonces él pierde su identidad de hombre, de mujer, de criatura, de hijo de Dios, de criatura de Dios, de ser pensante, de ser que razona. O sea, ya no es un ser racional. Es decir, mi vida consiste en que a mí me gusta tener con hombres y esa es la identidad que yo asumo. Entonces, este hombre le dice, sí, tú tienes un problema en tus inclinaciones sexuales, problema que tiene que tener un origen, una causa y que tiene que tener solución, pero tú estás haciendo de ese problema tu identidad como persona y estás convirtiendo eso en tu Dios. O sea, por eso es que está pasando lo que está pasando. Porque la persona descubre la sexualidad y su instinto sexual lo convierte en el centro de su personalidad. Ah, no, y entonces
las personas que no practican la sexualidad de ninguna manera, o sea, nosotras, las viudas, los separados, los curas, no somos personas, porque todo se resume al sexo. Todo se resume a qué soy yo, qué es lo que me gusta en el área sexual y esa es mi identidad. Eso es. ¿Qué decía Pablo en Romanos 1? Que esa es la degradación del ser humano. Un ser humano que tiene espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos de cuerpo no hablamos de sexualidad. Cuando hablamos de cuerpo hablamos de mente, cerebro, ojos. Toda una cantidad de órganos en una estructura y en una inteligencia que hacen que el ser humano, sin que ejerza ninguna función, nada más cuando lo examinamos, digamos cuán glorioso es el cuerpo del ser humano. O sea, cuánta dignidad hay en un ser humano, nada más basada en la inteligencia y en la complejidad de su organismo. Y ahora lo vamos a someter todo a sexualidad. No, eso es degradación. ¿Y por qué un hombre cae en ese estado? Porque le da la espalda a Dios. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, nuestra identidad. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo separa, escuche, separa esas inclinaciones que él tiene. Vaya usted a saber inclinaciones de qué. No tienen que ser sexuales. Si él decidió no tener esposa, él decidió no tener hogar, el problema de él no era la sexualidad. ¿Quién sabe qué inclinación encontró él en su vida? Es que cuando nuestra mente viaja y divaga por cosas que no son de Dios, ya tenemos una inclinación que dominar. Y mire, ya es más fácil dominar el cuerpo que dominar la mente. Entonces, ¿quién sabe él en qué pensaba o qué le pasaba? Y él dice, pero esas cosas no las hago yo. No las hago yo. Porque yo en mi interior, dice el apóstol Pablo, me deleito en la ley de Dios. Dice, mi placer, y eso es importantísimo, porque nosotros somos realmente aquello en lo que nos deleitamos. Y el apóstol Pablo dice, en mi interior, o sea, en mi espíritu, yo me deleito en la ley de Dios, pero mi cuerpo, o sea, lo más externo, o sea, la parte más inferior, quiere ir a pecar. Pero si yo llegase en algún momento dado a fallar y terminase haciendo lo que mi cuerpo quiere, realmente hablando, lo dice el apóstol Pablo, no lo hice yo, sino el pecado que todavía mora en mí. En Gálatas lo dice de otra forma, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, escuche bien, y lo que vivo en la carne, o sea, cuando peló el cobre. Lo que vivo en la carne, o sea, si Cristo vive en mí, todo lo que hago es puro, limpio, pero hay veces y hay momentos en que está reinando la carne, ¿cierto? Y él dice, esos espacios en los que vivo en la carne, los vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. O sea que todos esos espacios en blanco y negro que están desprovistos de la gracia de Dios también están allá en la cruz del Calvario y algún día van a desaparecer. O sea, soy libre. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es decir eso. Yo tengo un conflicto, sí tengo un conflicto, pero ese conflicto, ese es un conflicto que en el tiempo se acaba. Lo eterno, lo glorioso es lo que Dios dice quién soy y estoy delante de su presencia. Y entre más yo lo crea, más lo vivo y más real se hace en mi vida. Y nos despedimos aquí.